Cuando Armando Álvarez se arrodilló ante la yegua que había abandonado, sus manos temblaron no de miedo, sino de reconocimiento. En los ojos dorados del animal, vio reflejada cada crueldad que había cometido, cada vida descartada como si fuera basura. Y por primera vez en sus 50 años de existencia, comprendió el peso real de sus decisiones. Pero esta historia comenzó 3 meses antes, en una mañana fría y húmeda en el camino rural que cruzaba los campos olvidados del interior. Las nubes cubrían el cielo como un manto de plomo, y el viento traía consigo un silencio inquietante. Fue en ese escenario desolador que el viejo Ernesto, un hombre solitario que vivía en una pequeña finca aislada, divisó una escena que cambiaría su vida para siempre. A la orilla del camino, entre el barro y las ramas rotas, yacía una yegua cubierta de heridas, con el vientre hinchado por el embarazo y los ojos llenos de dolor y miedo. El animal había sido abandonado allí por el magnate Armando Álvarez, un millonario arrogante conocido por tratar a sus caballos de carreras como meros activos financieros. Al descubrir que la yegua estaba preñada y herida tras una caída en el lujoso establo, decidió deshacerse de ella como un objeto roto, ordenando que la dejaran lo suficientemente lejos como para no hacer ruido. Para él representaba solo pérdidas, una matriz que ya no podía competir, un gasto innecesario en su balance. Ernesto, viudo y sin hijos, sentía que su vida se arrastraba sin sentido desde la pérdida de su esposa María, hace más de una década. Había trabajado toda su vida como carpintero en el pequeño pueblo de Santa Clara del Valle, creando muebles con sus propias manos, pero la jubilación solo le había traído soledad y el eco de los días vacíos en su modesta finca. Cuando vio a la yegua aquella mañana, algo en sus ojos, una mezcla de dolor y resistencia, tocó un lugar olvidado en su corazón. «Tranquila niña», susurró, acercándose lentamente, «nadie te va a hacer daño más». Sin dudarlo, la subió a la vieja carreta tirada por su burro Benito y la llevó hasta su propiedad. Durante el trayecto, observó cómo lo miraba, no con la desconfianza típica de un animal herido, sino con una especie de gratitud silenciosa, como si supiera que finalmente estaba a salvo. Le puso el nombre de Esperanza, como si nombrar al animal fuera también nombrar un nuevo propósito para sí mismo. «¿Sabes, Esperanza?», le dijo mientras la acomodaba en el pequeño establo que había construido años antes para sus gallinas, «yo también me siento abandonado a veces. Tal vez nos podamos cuidar el uno al otro». En los días siguientes, la recuperación de Esperanza fue lenta y difícil. Ernesto trataba sus heridas con hierbas que había aprendido a usar con María, quien había sido partera en la región. El parto se acercaba, y el miedo a que tanto la yegua como el potro no sobrevivieran era constante. No tenía dinero para pagar un veterinario, solo sus manos callosas y un corazón dispuesto a luchar. Sin embargo, el vínculo que nacía entre ella y Ernesto era algo que las palabras no podían explicar. Él la acariciaba con ternura, conversaba con ella como si fuera humana, y pasaba horas a su lado, especialmente en las noches en que parecía más inquieta. María siempre decía que hablar con los animales les hacía bien al alma de ellos y a la nuestra también, murmuraba, pasando la mano por la crin enmarañada del animal. Tenía razón en casi todo, era como si aquella criatura herida hubiera venido a rescatar su alma antes de que él mismo se diera cuenta de que necesitaba ser salvado. Durante las semanas de cuidado, Ernesto descubrió detalles sobre la procedencia de Esperanza a través de conversaciones en el pueblo. Doña Concepción, que trabajaba en el correo, había oído comentarios sobre un empresario rico que se deshizo de una yegua preñada. El padre Antonio mencionó que algunos feligreses habían comentado sobre la crueldad de ciertas personas de la ciudad. Poco a poco, el nombre de Armando Álvarez surgió de las conversaciones, junto con historias de su arrogancia y desprecio por los menos favorecidos. «Es un hombre que olvidó de dónde viene», dijo don Joaquín, el herrero jubilado. «Dicen que era pobre cuando llegó aquí, hace unos 20 años. Ahora que se hizo rico con los caballos de carreras y los negocios en la capital, trata a todo el mundo como si fuera basura».
Ernesto absorbía esa información en silencio, pero no sentía rabia. Su experiencia de vida le había enseñado que el rencor endurece el corazón, y él no quería que el suyo se volviera piedra de nuevo. Cuando finalmente llegó el momento del parto, una tormenta cayó sobre la pequeña finca con furia. Relámpagos cortaban el cielo mientras Ernesto luchaba contra el barro y la desesperación para ayudar a Esperanza a dar a luz. Había leído todo lo que pudo encontrar sobre partos de caballos en la pequeña biblioteca del pueblo, pero la teoría parecía insignificante ante la cruda realidad de aquel momento. «Vamos, niña», murmuraba, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. «Eres fuerte, puedes hacerlo». Se arrodilló junto a Esperanza en el suelo cubierto de paja, susurrando oraciones olvidadas que su abuela le había enseñado en la infancia. La lluvia golpeaba el techo de zinc del pequeño establo, creando una sinfonía caótica que parecía reflejar la lucha por la vida que ocurría allí dentro. Y entonces, contra todas las sombrías predicciones que había hecho para sí mismo, un potrillo nació, vivo, fuerte, negro como la noche tormentosa de afuera, pero con una mancha blanca en el pecho que recordaba un corazón perfecto. «Bienvenido al mundo pequeño», dijo Ernesto, con lágrimas mezcladas con la lluvia que le corría por sus cabellos canosos. «Te llamarás Corazón, porque eso es lo que tu madre me devolvió». El nacimiento trajo no solo alegría, sino una oleada de misteriosas transformaciones. Las heridas de Esperanza comenzaron a cicatrizar con una rapidez inexplicable. El viejo Benito, que antes sufría de dolores crónicos de espalda y cansancio constante, empezó a despertarse vigorizado, con un brillo en los ojos que no tenía desde hacía años. Incluso la naturaleza alrededor de la finca parecía más viva. Flores crecían donde antes solo había piedra, y pájaros que no se veían desde hacía años volvieron a cantar en las mañanas despejadas. Los primeros visitantes llegaron por casualidad. Doña Marta, una vecina que vivía a unos kilómetros, se había perdido regresando de la ciudad y se detuvo a pedir indicaciones. Cuando vio a Esperanza y a Corazón, algo en sus ojos cambió. «¡Qué animal más hermoso!», dijo ella, acercándose lentamente. «¿Puedo tocarlo?». Benito asintió, observando cómo la yegua permitía la cercanía de la desconocida sin demostrar nerviosismo. Cuando doña Marta extendió la mano para acariciar el hocico de Esperanza, algo extraordinario sucedió por primera vez en meses. Ella sonrió, una sonrisa genuina, que venía de un lugar profundo que la depresión había ocultado desde la pérdida de su esposo. «Es extraño», dijo ella, con los ojos llorosos. «Me siento diferente, más ligera». Pronto, otros vecinos del pueblo cercano empezaron a oír rumores sobre el viejo y su yegua milagrosa. Algunos fueron por curiosidad, otros por una fe desesperada en algo que pudiera aliviar sus dolores. Juan, un niño autista de 7 años que nunca había pronunciado una palabra completa, vino con su madre doña Rosa. Cuando tocó la crin sedosa de Corazón, miró a Benito y dijo claramente: «Gracias». Su primera palabra, clara, cargada de significado, dirigida al hombre que había salvado a los animales que ahora parecían capaces de tocar almas heridas. En las semanas siguientes, llegaron más personas. Ana Beatriz, una mujer que había intentado quedar embarazada durante 8 años sin éxito, pasó una tarde entera sentada junto a Esperanza, hablando en voz baja sobre sus sueños de ser madre. Semanas después, descubrió que estaba esperando su primer hijo. El viejo profesor Miguel, que había perdido la voz después de un derrame cerebral y se había aislado del mundo, recuperó la capacidad de hablar después de una visita a la finca. No completamente, algunas palabras aún salían entrecortadas, pero lo suficiente para que pudiera comunicarse de nuevo con su familia. La finca de Benito se convirtió en un refugio de curación y renacimiento, pero él se negaba a llamarlo milagro. Cuando los visitantes hacían preguntas sobre lo que estaba sucediendo allí, él respondía siempre de la misma manera: «Es el amor. El amor que ella me enseñó de nuevo. Cuando cuidas de algo roto con todo tu corazón, a veces te cura a ti también». Si te está gustando esta historia de transformación y esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos como este.
Cada historia que compartimos lleva en sí el poder de inspirar cambios reales en nuestras vidas, y tu compañía en este viaje hace toda la diferencia. La fama del lugar se extendió más allá de las fronteras de la pequeña Santa Clara del Valle. Comenzaron a aparecer reportajes en los periódicos regionales, e incluso un equipo de televisión de la capital vino a documentar los fenómenos inexplicables que ocurrían en la propiedad del jubilado. Benito no le gustaba la atención, pero sabía que no podía impedir que la gente viniera a buscar lo que necesitaban. Lo importante no es entender cómo, decía él a los reporteros que insistían en explicaciones científicas. Lo importante es que funciona, y funciona porque estas personas llegan aquí con el corazón abierto. Pero la historia no había pasado desapercibida para todos, especialmente no para aquel que lo había iniciado todo al abandonar a Esperanza en el frío camino de aquella mañana de invierno. Armando Álvarez estaba en su lujosa oficina en la capital, cuando su abogado, Dr. Cardoso, entró sin llamar, sosteniendo una tableta con un reportaje online. Señor Álvarez, necesita ver esto. El artículo hablaba sobre la yegua milagrosa de Santa Clara del Valle e incluía fotos. Cuando Armando vio la imagen de Esperanza, ahora sana y brillante, junto al potro negro, su rostro se endureció. Es ella, murmuró, apretando los puños. Es la yegua de la que me deshice. Para Armando, la situación representaba más que solo la reaparición de un animal descartado. Era una amenaza a su reputación cuidadosamente construida. En los círculos sociales que frecuentaba, era conocido como un empresario exitoso y filántropo ocasional. La revelación de que había abandonado una yegua preñada y herida podría manchar su imagen pública y afectar sus negocios. Dr. Cardoso, dijo él, con la voz controlada pero cargada de irritación, quiero que prepare los documentos de posesión de ese animal. Vamos a recuperarla. Señor, técnicamente ella fue abandonada. El hombre que la encontró puede alegar. No me interesa lo que pueda alegar, interrumpió Armando. Esa yegua es mi propiedad registrada. Tengo los papeles, y la quiero de vuelta antes de que esta historia cause más daño a mi reputación. 3 días después, Armando llegó a la finca de Benito en un Mercedes-Benz negro, acompañado por el doctor Cardoso y otro abogado. El contraste entre el lujo del coche y la sencillez del lugar era chocante. La propiedad modesta, con su casa de madera pintada de azul desvaído, el patio de tierra batida donde las gallinas picoteaban libremente y el pequeño establo donde Esperanza y Corazón descansaban. Benito estaba regando su pequeña huerta cuando oyó el sonido de los coches llegando. Reconoció inmediatamente el tipo de visita por la postura de los hombres que salían de los vehículos, trajes caros, expresiones serias, documentos en la mano. ¿Es usted Benito Silva?, preguntó el doctor Cardoso, tomando la delantera en la negociación. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Soy el doctor Cardoso, abogado del señor Armando Álvarez, dijo, señalando al empresario. Hemos venido a buscar una yegua que pertenece a mi cliente. Tenemos aquí todos los documentos que comprueban la propiedad. Benito miró a Armando, quien permanecía unos pasos atrás, observando la escena con una expresión de desdén apenas disimulado. Era un hombre alto, de cabello canoso bien cortado, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que Benito había ganado en meses cuando aún trabajaba. ¿Qué yegua?, preguntó Benito, aunque sabía exactamente de qué se trataba. La yegua que usted encontró en el camino hace unos meses. Fue perdida accidentalmente y queremos recuperarla. Benito sintió un apretón en el pecho. Durante meses, se había preparado mentalmente para este momento, sabiendo que algún día el verdadero dueño podría aparecer. Pero ahora que estaba sucediendo, el dolor era más intenso de lo que había imaginado. Perdida accidentalmente, repitió él, con un tono que mezclaba incredulidad y tristeza. Estaba herida, señor, abandonada bajo la lluvia, preñada y lastimada, casi muere. Eso no es relevante para la cuestión legal, intervino el segundo abogado. El hecho es que pertenece al señor Álvarez, y la queremos de vuelta, junto con el potro, claro.
Fue entonces que Armando finalmente se pronunció, dando un paso al frente. ¿Dónde está? Quiero verla. Benito dudó un momento, pero luego asintió con la cabeza en dirección al establo. Por allí, pero ella está bien aquí. Encontró la paz. Caminaron en silencio hasta el pequeño establo. Cuando Esperanza vio a los extraños acercarse, levantó la cabeza con curiosidad, pero no demostró miedo. Corazón, ahora con 3 meses, estaba jugando cerca de su madre, saltando con la energía típica de los potros jóvenes. Armando se detuvo en la entrada del establo, observando a los animales. Esperanza estaba irreconocible en comparación con el estado en que se encontraba cuando él ordenó que la retiraran de su propiedad. Su pelaje brillaba con salud, los músculos estaban bien definidos, y había una serenidad en sus movimientos que nunca antes había notado. Es ella, dijo él, más para sí mismo que para los demás. Pero cuando intentó acercarse más, algo extraño sucedió. Esperanza se levantó lentamente y caminó hacia él, no con la sumisión temerosa que él estaba acostumbrado a ver en sus caballos, sino con una dignidad casi humana. Se detuvo a pocos metros de distancia y lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó el doctor Cardoso, preocupado por las implicaciones financieras. Porque aprendí que cuando das lo mejor de ti a algo que realmente importa, recibes mucho más de lo que imaginas, respondió Armando, y porque finalmente entendí que el éxito real no se mide por lo que acumulas, sino por lo que dejas atrás. La hacienda de Benito continuó siendo un punto de encuentro para personas en busca de consuelo y transformación, pero ahora se había convertido en algo aún mayor, el centro de una red de solidaridad que se extendía por la región. Otros animales heridos comenzaron a ser llevados allí, y voluntarios aparecían regularmente para ayudar en los cuidados. Corazón creció fuerte y saludable, heredando de su madre la capacidad especial de tranquilizar a las personas solo con su presencia. Se convirtió en parte integral de las sesiones de terapia asistida con animales que ocurrían informalmente en la propiedad. Armando, que había llegado allí con la intención de rescatar una propiedad perdida, terminó rescatando algo mucho más valioso, su propia humanidad, y descubrió que, al hacerlo, había encontrado una forma de éxito más profunda y duradera que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Una tarde, mientras observaban a Esperanza y Corazón pastando en el pequeño campo detrás de la casa, Benito y Armando conversaban sobre los cambios que habían ocurrido en sus vidas. «Sabes que ella te perdonó, ¿verdad?», dijo Benito, señalando a Esperanza. «¿Cómo puedes estar seguro? Porque los animales no guardan rencor. Ellos viven el presente, y en el presente, eres una persona diferente a la que la abandonó en aquella carretera». Armando asintió, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. Había pasado meses castigándose por el pasado, pero quizás era hora de aprender de Esperanza a vivir el presente con gratitud. «Benito», dijo, «quiero hacerte una propuesta. ¿Qué te parece si expandimos esto? Podemos crear un santuario oficial para animales rescatados. Yo puedo proporcionar los recursos, y tú puedes seguir siendo el corazón del lugar». El viejo carpintero sonrió, pero negó con la cabeza. «No necesita ser nada oficial, amigo mío. Lo que sucede aquí funciona precisamente porque es simple, genuino. No se trata de tener más recursos o instalaciones más grandes. Se trata de tener más amor. Entonces, ¿cómo puedo ayudar de verdad? Sigue siendo quien te estás convirtiendo. Sigue difundiendo lo que has aprendido aquí. Cada persona a la que tocas con bondad tocará a otras, y así sucesivamente. Así es como el mundo cambia, un alma a la vez». En los meses siguientes, la historia de Esperanza, Benito y Armando se difundió mucho más allá de las fronteras de Santa Clara del Valle, no solo a través de los medios, sino a través de las propias personas que habían sido tocadas por sus vidas. Juan, el niño autista que había pronunciado su primera palabra al tocar a Corazón, comenzó a hablar con regularidad, y se convirtió en un apasionado defensor de los derechos de los animales. Ana Beatriz, que había quedado embarazada después de su visita a la hacienda, nombró a su hija Esperanza, en honor a la yegua que había renovado su fe en la posibilidad de la vida. El profesor Miguel,
que había recuperado la voz, volvió a enseñar, pero ahora incluía en sus clases historias sobre compasión y segundas oportunidades. María del Carmen, la enfermera jubilada, creó un grupo de apoyo para cuidadores que se reunía mensualmente en la hacienda, y Armando se convirtió en una presencia constante en la comunidad, no solo como benefactor, sino como alguien genuinamente interesado en el bienestar de las personas a su alrededor. Su caballeriza se transformó en un modelo de trato ético de animales, y empezó a dar conferencias en universidades sobre negocios responsables y transformación personal, pero quizás el cambio más significativo haya sido en la forma en que se relacionaba consigo mismo. El hombre arrogante e insensible que había abandonado una yegua herida en la carretera, había encontrado su humanidad perdida, y con ella, una paz que ninguna cantidad de dinero podría comprar. En una tarde dorada de otoño, casi un año después del primer encuentro en la hacienda, Benito y Armando estaban sentados en el porche de la pequeña casa, observando a Esperanza y Corazón jugar en el campo. El potro, ahora un joven caballo lleno de energía, corría en círculos alrededor de la madre, que lo observaba con la paciencia serena que se había convertido en su sello distintivo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Armando, rompiendo un cómodo silencio. Es como ella nunca demostró rabia, ni siquiera cuando yo aparecí aquí por primera vez. Benito se meció lentamente en su mecedora, con una suave sonrisa en el rostro. Los animales tienen una sabiduría que nosotros hemos perdido en algún lugar del camino. Ellos saben que guardar rencor solo hiere a quien lo guarda. Esperanza entendió que tú ya no eras el hombre que la abandonó en aquella carretera. ¿Y cómo lo supo? Porque cuando caíste de rodillas aquel día, no solo se inclinó tu cuerpo, fue tu orgullo, tu máscara, toda esa dureza que llevabas. Ella vio tu alma desnuda, y reconoció la bondad que estaba enterrada allí dentro. Armando reflexionó sobre esas palabras. En los últimos meses, había descubierto que la verdadera transformación no ocurría de un momento a otro, sino en pequeños momentos de elección, elegir la gentileza en lugar de la aspereza, elegir escuchar en lugar de hablar, elegir preocuparse en lugar de fingir indiferencia. Benito, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿No te enfadaste cuando descubriste quién era yo? Cuando supiste que yo había abandonado a Esperanza, el viejo carpintero dejó de mecerse y miró directamente a Armando. Me entristecí, admitió. Mucho. ¿Pero enfadado? No. ¿Sabes por qué? Porque el enfado es un lujo que no puedo permitirme. Cuando María murió, estuve muy enfadado. De Dios, del mundo, de la vida. Y esa rabia casi me mata por dentro. Me hizo amargado, cerrado, solo. Fue solo cuando aprendí a transformar esa rabia en compasión que pude vivir de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma la rabia en compasión? Entendiendo que la persona que te hiere generalmente también está herida. Tú abandonaste a Esperanza no porque fueras malo, sino porque habías olvidado cómo amar. Y la gente que olvida cómo amar siempre está sufriendo, incluso cuando no lo admite. Esas palabras tocaron profundamente a Armando. Era verdad, durante todos aquellos años de éxito empresarial, había estado profundamente infeliz. Aislado en su arrogancia, incapaz de formar conexiones genuinas, siempre desconfiando de las motivaciones de las personas a su alrededor. María debió ser una mujer muy especial, dijo. Lo era. Pero ¿sabes qué diría si estuviera aquí ahora? Que Esperanza fue el ángel que ella envió para salvarme de la soledad, y que tú fuiste el ángel que ella envió para salvar a Esperanza de la soledad también. ¿Yo? ¿Un ángel? Armando rió, pero no con sarcasmo, con una especie de asombro divertido. ¿Por qué no? Incluso sin saberlo, fuiste tú quien trajo a Esperanza a mi vida. Y fue a través de ti que ella encontró su verdadero propósito. A veces, somos instrumentos de cosas buenas, incluso cuando nuestras intenciones no son las mejores. En ese momento, como si hubiera oído la conversación, Esperanza se acercó al porche. Corazón la siguió, curioso como siempre.
La yegua se detuvo frente a los dos hombres, y los miró con aquellos ojos dorados que se habían convertido en símbolo de sabiduría y perdón para todos los que la conocían. Armando extendió la mano, y ella la tocó suavemente con el hocico, un gesto simple pero cargado de significado. Era como si estuviera diciendo, está todo bien, estamos todos donde necesitamos estar. Sabes que historias como la nuestra no ocurren por casualidad, ¿verdad? Dijo Benito, observando la interacción. ¿Qué quieres decir? Creo que todos nosotros, tú, yo, Esperanza, necesitábamos los unos de los otros para convertirnos en quienes debíamos ser. Tú necesitabas redescubrir tu humanidad. Yo necesitaba redescubrir mi propósito, y Esperanza necesitaba encontrar un lugar donde pudiera transformar su dolor en consuelo para otros. Armando asintió, sintiendo la profunda verdad de esas palabras. Durante toda su vida, había creído en el control total, en la independencia absoluta, pero ahora entendía que las mejores cosas de la vida sucedían cuando te permitías ser interdependiente, cuando reconocías que necesitabas a los demás tanto como ellos necesitaban de ti. En los meses siguientes, la hacienda siguió siendo un faro de esperanza para la región, pero quizás el impacto más duradero haya sido en los cambios que se extendieron como ondas a partir de allí. Armando implementó programas de bienestar animal en toda su red de negocios. Benito comenzó a recibir visitas de estudiantes de veterinaria interesados en aprender sobre el cuidado compasivo de los animales. La historia incluso llegó a oídos de otros empresarios, algunos de los cuales comenzaron a reconsiderar sus propias prácticas. El doctor Cardoso, el abogado de Armando, le dijo que había comenzado a hacer trabajo pro bono para refugios de animales, inspirado por los cambios que había presenciado en su cliente. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Armando a Benito durante una de sus conversaciones vespertinas. Es como la felicidad que siento ahora, es diferente a la que creía sentir antes. ¿Cómo así? Antes, buscaba satisfacción en vencer, en acumular, en estar por encima de los demás. Era una felicidad que dependía de la comparación, de sentir que yo era mejor o más exitoso que otros. Pero esta felicidad que siento ahora, no disminuye cuando otros también la sienten. De hecho, crece, es la diferencia entre placer y alegría, explicó Benito. El placer viene de conseguir lo que queremos. La alegría viene de ser quienes debemos ser. ¿Y quién debo ser? Ya sabes la respuesta a esa pregunta. Es el hombre en el que te convertiste cuando dejaste de intentar impresionar al mundo y comenzaste a preocuparte por él. Esta conversación tuvo lugar en una tarde especial. Era exactamente un año desde que Armando había aparecido en la hacienda para rescatar su propiedad. Para conmemorar la fecha, había traído un regalo especial, un pequeño monumento de piedra con una placa que decía, en memoria de todos los segundos comienzos y del poder transformador del amor incondicional. ¿Dónde quieres que pongamos esto?, preguntó él. Benito pensó por un momento, luego señaló un lugar bajo una gran manga, donde Esperanza solía descansar en las tardes calurosas. Ahí, donde ella pueda ver todos los días que su historia tuvo significado. Mientras colocaban el monumento en su lugar, Corazón se acercó, ahora un caballo joven y fuerte, con la misma serena dignidad de su madre. Él olió la piedra con curiosidad, luego miró a los dos hombres como si entendiera la importancia del momento. Él continuará su historia, dijo Benito, acariciando el cuello del animal. Ya puedo ver en las personas que lo visitan. Él tiene el mismo don que su madre, el don de curar, el don de recordar a las personas quiénes son realmente, debajo de todas las capas de miedo y resentimiento que han acumulado. Esa noche, mientras regresaba a casa, Armando reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente, no solo externamente, aunque sus prácticas empresariales, sus relaciones y sus prioridades eran totalmente diferentes, sino internamente. Había redescubierto una parte de sí mismo que pensó que estaba muerta para siempre. El hombre que un día había visto un animal herido como un problema a ser descartado,
ahora veía a cada ser vivo como una oportunidad de conexión y crecimiento. El empresario que había construido su imperio aislándose de los demás, ahora encontraba su mayor satisfacción en contribuir al bienestar de la comunidad a su alrededor. Pero quizás la transformación más profunda haya sido en su relación con el concepto de éxito. Durante décadas, había medido su valor por los números en su cuenta bancaria, por el tamaño de sus propiedades, por el respeto temeroso que inspiraba en los demás. Ahora, medía su valor por la calidad de sus conexiones, por la paz que sentía al acostar la cabeza en la almohada, por la sonrisa genuina de las personas que encontraba. 6 meses después, durante una visita de rutina a la hacienda, Armando encontró a Benito sentado junto a Esperanza, quien estaba acostada tranquilamente a la sombra. Algo en la escena lo hizo detenerse y observar antes de acercarse. ¿Está bien?, preguntó, notando que la yegua parecía más tranquila de lo normal. Está envejeciendo, dijo Benito, con una mezcla de melancolía y aceptación en la voz. Es natural, ya le ha dado al mundo todo lo que tenía para dar. Armando sintió un apretón en el pecho. La idea de perder a Esperanza, la criatura que había catalizado su transformación, era casi insoportable. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, puede ser mucho tiempo todavía, pero incluso cuando llegue la hora, ella partirá en paz, sabiendo que cumplió su propósito. ¿Y cuál fue su propósito? Benito sonrió, acariciando suavemente la crin de la yegua. Enseñar a todos nosotros que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor es más fuerte que el abandono, que la cura es posible, incluso cuando las heridas parecen demasiado profundas. En ese momento, Esperanza levantó la cabeza y miró a Armando. En sus ojos, él no vio la debilidad de la edad, sino la serenidad de quien había vivido una vida significativa. Era como si ella estuviera diciendo, misión cumplida. Armando se arrodilló a su lado, como lo había hecho en aquel primer día, pero ahora no por vergüenza o remordimiento, por gratitud. Puso su mano en su cuello y susurró, gracias, por todo. Y así, en una simple hacienda en el campo, 3 almas heridas, un empresario endurecido por el éxito, un viudo consumido por la soledad, y una yegua abandonada a su suerte, encontraron el consuelo que necesitaban a través del vínculo más poderoso de todos, el amor que se manifiesta en el cuidado desinteresado por el otro. Al final, su historia demostró que a veces necesitamos rompernos para descubrir de qué estamos realmente hechos, y que cuando permitimos que el amor entre por las grietas de nuestras vidas aparentemente arruinadas, algo bello y duradero siempre puede florecer.